técnico mecánico en máquinas y herramientas, generación 76, formado en la Escuela Fábrica Casal Calviño, con experiencia en la fabricación de calderería, cañerías sometidas a presión, fabricante de material ferroviario, proveedor de la Comisión Nacional de Energía Atómica, y en el ámbito laboral hemos podido, además de proveer a la Comisión de Energía Atómica, Ferrocarriles Argentinos, fabricaciones militares. Bueno, así nos hemos ganado el pan. Y desde esa concepción también es donde nosotros impulsamos un proyecto de industrialización para la Argentina que tiene como base el Estado empresario argentino para el desarrollo de las fuerzas productivas nacionales, de la pequeña y mediana empresa argentina, para que pudiera recuperar aquel rol que tuvo en la Argentina, que era proveer del 70% de la mano de obra en el país. Así que estamos más o menos calculando unos 600.000 puestos de trabajo en terminales, que van a demandar 1.400.000 en pymes. Esto va a provocar además por consumo 3 millones de puestos de trabajo más, hasta alcanzar los 5 millones de desocupados, en un esquema en donde la terminal, como puede ser YPF, astilleros y fábricas navales del Estado, fabricaciones militares, área material Córdoba, deberían dar 12 puestos de trabajo, demandarle 28 a la pyme, y por consumo se darían 60 puestos de trabajo más de cada 100 argentinos, ¿no?, en edad de trabajar. De cada 100 argentinos, 12 en la terminal, 28 en la pyme, 60 por consumo. Ese es un poco el esquema del pleno empleo para decretar el fin de la desocupación en 4 años de gobierno. Martín, en distintos medios de comunicación, de hecho también en tus redes sociales te expresaste bastante respecto a lo que estás desarrollando, ¿no? A este proyecto que nos estás compartiendo, y me interesa conocer cuál es el análisis de lo que es hoy la industria en el país. Bueno, la industria en el país viene en un ciclo de destrucción continua a partir de la última dictadura militar de Martínez de Hoz, donde se comienzan a cerrar algunas empresas estratégicas y emblemáticas del país, como por ejemplo la discontinuidad de Rastrojero, el mejor utilitario que tuvo la Argentina en su tiempo. Por supuesto que estamos hablando de 50 años atrás. Hace 50 años Rastrojero competía con F100 de Ford y C10 de Chevrolet, y el Rastrojero dominaba el 85% del mercado utilitario. O sea, la voluntad de los argentinos era adquirir un vehículo nacional que era de muy barato costo inicial, muy barato de repuestos, muy barato de mantenimiento, y además podía funcionar con aceite de baja calidad y con combustible de baja calidad. Esto lo hacía muy versátil y permitía también que en algunas regiones más alejadas de los grandes centros urbanos de consumo pudiera el rastrojero funcionar con lo que encontraba a su paso. Entonces, esto fue una decisión de lo que algunos denominan el industricidio argentino, la destrucción planificada de la industria nacional para convertir a la Argentina en importadora neta de bienes industriales. Sin embargo, podemos observar por la positiva que el mayor grado de concentración industrial tecnológica que se encuentra en nuestro país no lo han traído durante estos 50 años, producto de la política liberal de desregulación y privatizaciones, de lo cual todos los gobiernos han sido parte, porque desde la recuperación democrática del 83 en adelante, esta democracia es una democracia blanda y condicionada por las embajadas extranjeras, donde los gobiernos que han sucedido han aceptado el rol de abastecedor de la Argentina de materias primas. Pero tenemos que destacar que el mayor nivel de concentración industrial no lo han traído las multinacionales. Ese proyecto fracasó toda la clase política, fracasaron las líneas ideológicas de los grandes centros de estudio, fracasaron los partidos políticos y han hecho fracasar a la Argentina. Sin embargo, en la Comisión Nacional de Energía Atómica, en fabricaciones militares, en CITD, en astillero y fábricas navales del Estado, en ARSAT, en INPAP y en BENC se encuentra el mayor desarrollo tecnológico y la mayor concentración de conocimiento y capacidades industriales y el mayor valor agregado por kilo. Porque el valor agregado de la Comisión Nacional de Energía Atómica en la producción de radioisótopos, el valor agregado del CONICET en la producción de interferón, $500.000 por kilo, el valor agregado de astilleros fábricas navales del Estado, el valor agregado de la Argentina industrial se encuentra en las empresas del Estado, no en el sector de las multinacionales, sino justamente en las empresas del Estado que dominan aquello de alta complejidad del país. Y desde la alta complejidad
Contamos con la ventaja, porque quienes son capaces de fabricar un reactor nuclear, les resulta de enorme facilidad fabricar un auto a combustión interna. Si somos capaces nosotros de generar energía nuclear bajo un proceso controlado, ¿cómo no vamos a poder nosotros fabricar un motor a combustión interna y controlar la combustión adentro de un cilindro? Es de muy baja complejidad para quienes dominan estas artes. Lo mismo que la integración en el plano aeroespacial del país. Nosotros ya tenemos el satélite ARSAT 1 y 2 y ahora estamos por completar el ciclo con el vector tronador, que es un cohete en donde las versiones combustible líquido y combustible sólido están al alcance de la Argentina de manera inmediata por parte de nuestros técnicos, y esto va a permitir que nosotros subamos el cohete al espacio, pongamos en órbita, sin depender de otra potencia, sin depender de otra nación. Entonces la Argentina va a entrar en el exclusivo club de apenas 6 países del mundo que son capaces no solo de fabricar sus satélites y sus cohetes, sino de poder tener integrada la cadena de valor y elevar sus propios satélites con sus propios vectores. Esto está a pocos meses de ser logrado. Martín, hablando de la industria, hace una semana se conoció este informe de la CEPAL respecto, en un análisis, por supuesto, de América Latina, en donde habla de el poco potencial que está teniendo en estos momentos América Latina con el desarrollo industrial del litio. Y casualmente, por supuesto, ¿no? Si hablamos de litio, justamente nos encontramos en este momento en un lugar donde es uno de los lugares donde más litio hay, entre Bolivia y también Chile. Pero mi pregunta es, ¿considerás que esto se puede revertir también la industria del litio? ¿Considerás que cómo se encuentra el país en este momento? Por supuesto, y además hay que destacar que la CEPAL es responsable de esto, porque es el actor ideológico que durante décadas se ha dedicado a ocultar la línea de desarrollo nacional, de la doctrina argentina, de San Martín, Juan Manuel de Rosas, Hipólito Yrigoyen y Juan Domingo Perón, que es aquella línea del Estado empresario argentino. Porque la Argentina siempre se ha desarrollado industrialmente y ha alcanzado la independencia económica, y eso luego permitió que podamos los argentinos vivir bajo un régimen de justicia social, con el Estado empresario conduciendo el ciclo económico. La CEPAL se ha dedicado a falsear la doctrina y los hechos nacionales, manifestando que esto era producto de la política keynesiana, del lord inglés John Maynard Keynes, y de sus actores políticos en Argentina como Arturo Frondizi. Entonces, no tienen autoridad frente a los argentinos para dar ni siquiera opinión. La realidad es que al ocultar al Estado empresario argentino como motor de desarrollo, se hace la denuncia de que falta desarrollo de la cadena de valor del litio, pero lo que encubren es cuál es la manera de hacerlo. Y la manera de hacerlo es, ya tenemos un proyecto de ley impulsado en este sentido, que es la creación de yacimientos mineros argentinos, dependiente de la Dirección General de Fabricaciones Militares, con lo cual la Dirección General de Fabricaciones Militares tiene que volver al campamento minero para realizar la explotación por sí mismo, como se realizó a partir de 1941 con la ley 12.709 del general Sabio, donde se crea Fabricaciones Militares y se le da la misión trascendente de realizar la explotación minera a partir del relevamiento del cuerpo de geólogos del ejército argentino, que tiene en sus archivos, en sus bases de datos, toda la información estratégica de la cordillera de los Andes, la Patagonia Austral y todo el territorio nacional. En el ejército argentino, en nuestras Fuerzas Armadas, se encuentra la información que los argentinos necesitamos para hacernos de los minerales de nuestra tierra, que hoy están en manos de las empresas inglesas integrantes del Commonwealth británico. Australia, Canadá, Nueva Zelanda, Sudáfrica, son aquellas naciones integrantes del Commonwealth británico que hacen de testaferros de Inglaterra para disfrazarse al interior del territorio argentino y explotar el oro, la plata, el paladio, las tierras raras, aquellas que son necesarias para el desarrollo de las tecnologías vinculadas a la electrónica y a la computación, porque justamente el litio, las sales de litio permiten la acumulación de energía. Son para fabricar baterías, además de los usos industriales como la grasa, por ejemplo, ¿no? Que en el caso de Formosa, la explotación que se está realizando en la provincia de Formosa es un emprendimiento de la provincia y de la nación,
donde Formosa extrae el litio del petróleo, no de las sales de la puna. Pero en el caso de los salares argentinos, debe ser la Dirección de Fabricaciones Militares la que realice la explotación minera y a través de CITEDEF, que es el órgano de planificación científico-técnico de las Fuerzas Armadas, desarrollar las baterías nacionales. No importa el tiempo que nos lleve, porque hace unos años atrás la humanidad vivía sin baterías de litio y podrá seguir haciéndolo durante mucho tiempo. No hay ninguna urgencia en entregar el litio para que lo usufructen otros. Lo que nosotros necesitamos es que el litio le dé las fuentes de trabajo a los argentinos que a los argentinos les hace falta. Entonces hay que unir el desarrollo tecnológico con las necesidades sociales del país. Si no, la tecnología es obra del demiurgo, es obra del maligno, que se utiliza para el sometimiento de los pueblos y las naciones. Ahora, nosotros necesitamos que los recursos argentinos y la tecnología implicada sea para la liberación nacional. Y esta es la ley natural, y está dentro del plan general de Dios. No es algo siquiera que nosotros estemos planteando en términos ideológicos, sino que lo estamos planteando en términos humanísticos. La Argentina, faro del mundo, debe ser aquella que marque la pauta de avance en el sentido de la justicia social al conjunto de la humanidad, que esa es nuestra doctrina, es el justicialismo, la tercera posición. Martín, necesito consultarte estos puntos que son seguramente los que marcan, lo que está marcando en este momento la agenda para estas elecciones. En primer punto, para conocer tu opinión breve, es respecto a la deuda con el Fondo Monetario Internacional. Muy bien, la deuda con el Fondo Monetario implica aproximadamente, el Fondo Monetario y la deuda privada extranjera, vamos a hablar del total de la deuda, está cercano a los 450.000 millones de dólares. Podemos estar hablando de que hay un Producto Bruto Interno argentino implicado en lo que significa la deuda con los acreedores externos, sean privados, sea el Fondo Monetario. Ahora, los intereses hoy están en el orden de los 5.000 millones y para el año 2029 van a pasar a 15.000, 17.000 millones los pagos. Esto significa que vamos a entrar en 2029 en una crisis de deuda, la cual hay que prepararse para afrontar. Porque la renegociación que realizó Alberto Fernández de Kirchner con su ministro de Economía Guzmán y recientemente con su primer ministro Sergio Massa, lo que va a suceder es que toda su astucia radica en que extendieron los pagos hacia el futuro. Todo el arte de negociación que venden como propaganda proselitista es en realidad haber pateado los pagos para adelante para que esto le reviente al que viene. Entonces nosotros ya para el 2029 vamos a estar en la conducción de gobierno, si Dios nos pone en ese lugar y el pueblo argentino decreta su voluntad en este sentido, y nos haremos cargo de esos pagos que hoy esos 5.000 millones son equivalentes a las importaciones de artículos del hogar, de muy baja complejidad. Esto indica que la presión del Fondo Monetario sobre el país, en términos de dinero, es exactamente la misma presión del régimen importador de División Internacional del Trabajo, que inunda a la Argentina con importaciones de artículos de baja complejidad que son muy fáciles de fabricar en la industria argentina. Por otra parte, cuando alcancemos la crisis de deuda en 2029 y haya que pagar cerca de 17.000 millones de dólares, vamos a estar cerca de la opresión económica que se sufre por el régimen automotriz. Porque para que los argentinos compren autos, tienen que importar por 20.000 millones de dólares, porque 8 de cada 10 autos que se venden en el mercado interno son extranjeros. Entonces hay que ver la deuda integralmente, que significa la deuda financiera que el país tiene, pero también el régimen de importación, que también es una forma de la usura y de la deuda. Porque lo que el país no fabrica por sí mismo, lo trae del extranjero, no por voluntad nacional, sino por decisión de las multinacionales automotrices y aquellos que dominan el régimen de importación del país en el comercio exterior. Entonces, hay dos caminos. Un camino es retomar la causa Olmos y el fallo del juez Ballestero, que significa determinar que la deuda externa es ilegal, ilegítima y fraudulenta. Y someter a investigación y el peritaje de toda la deuda que se ha tomado y de qué ha pasado con ese capital. Porque ustedes pueden recordar en 2001 con el expresidente de la Rúa,
que los 20.000 millones de dólares del megacanje y el blindaje, no sé si lo recuerdan, megacanje y blindaje, Sí, 20.000 millones de dólares que se prometían entrar al país, de los cuales entraron 1.000 millones y los 19.000 millones restantes no llegaron nunca a la Argentina y quedaron solamente como un asiento contable en las cuentas del Fondo Monetario. Entonces, el otro camino, además de denunciar estos actos fraudulentos para que la Argentina no tenga que pagar aquello que nunca llegó al país, es también determinar que bajo el actual régimen importador la Argentina no puede hacer frente a los compromisos externos. Y este es el camino de nacionalizar el comercio exterior y a partir del dominio de las divisas poder hacer frente a los compromisos extranjeros que no hemos tomado nosotros, que lo han tomado los gobiernos que han pasado los últimos 50 años. Pero si hay que cumplir con esos compromisos para que la Argentina no entre en una situación donde se le niegue el crédito externo y se comprometa las ventas en el comercio exterior por las sanciones que todos conocemos, ¿verdad? El Fondo Monetario, el Banco Mundial, la Organización Mundial de Comercio, la Organización Mundial de la Salud, todos esos organismos extranjeros operan en tándem para sancionar a los países. Se puede ver claramente lo que ocurre hoy en Rusia, en Venezuela, en Irán y en otras naciones del mundo como Siria, que sufren bloqueos comerciales por no avenirse al régimen de la Agenda 2030 y de lo que nosotros denominamos imperialismo, que solamente tiene una nueva cara, un nuevo rostro, pero sigue siendo el viejo imperialismo de hace miles de años. Martín, queríamos conocerte, queríamos charlar con vos, seguramente será una de las primeras entrevistas que tengamos, se van a ir planteando temas nuevos, puntos que van a marcar el rumbo de cada campaña electoral, así que agradecemos esta comunicación con todo el equipo de Ciudad Televisión y bueno, si estarás por aquí por la provincia también esperamos tenerte acá en los estudios. Muchísimas gracias, el agradecido soy yo, gracias a la producción, a todo el equipo, a la audiencia por permitir llegar con este mensaje patriótico de liberación nacional a los argentinos y prontamente estaremos reunidos en la provincia, en mi caso viajando, soy bonaerense, mi candidato a vicepresidente es cordobés, Hugo Rodríguez, pero seguramente nos vamos a estar encontrando en el litoral, impulsando, en el caso de Las Palmas Chaco, el nacimiento de una industria naval chaqueña, con base en el ingenio Las Palmas, que necesitamos reactivar. Entonces hay una iniciativa que impulsa Cristian Cáceres, candidato a intendente, que es muy importante de observar, porque sobre el puerto de Las Palmas y su ingenio plantea que a través de la recuperación de la industria naval y metalúrgica, poder poner en marcha nuevamente el ingenio y alcanzar esa prosperidad que tuvo Las Palmas en su tiempo.